Que es el tema que captura toda la atención del país hoy, Fátima, y es el tema que sin duda tiene al Perú en los ojos del mundo. Siempre decimos, ¿no? Ojalá fueran pues otros temas, ¿no? Siempre los peruanos tan necesitados a veces de atención internacional. Pues bien, esta vez no es por los mejores motivos. Carlos Caro Coria, penalista, nos acompaña esta mañana para analizar la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho. Carlos, a ver. Lo primero, en términos procesales, en este caso, el fiscal solicita un mandato de detención preventiva y, a ver, entendamos qué cosa es la figura de detención preventiva, porque yo creo que no es tan frecuente en otros países el hecho de que alguien pase 1 año y medio en cárcel antes incluso de iniciarse un juicio oral. Es una medida extrema, pero también remite o invoca a limitaciones del Poder Judicial y de la propia Fiscalía. ¿Por qué no acusar? ¿Por qué no abrir un juicio oral? Hay que entender, Enrique, buenos días, que lo primero que debe entender el público es que la detención preventiva es una cuestión absolutamente excepcional. La regla es, si tú eres culpable tras un juicio y una sentencia, te das preso. Pero acá en el Perú nos estamos acostumbrando a que la regla sea la prisión preventiva como una suerte de sanción o pena adelantada. La excepción se convierte en la regla. En la regla, lo cual es malo, como regla general. Segundo, tenemos aquí un caso en el cual el juez Concepción Carhuancho ha analizado la nueva prueba presentada por la Fiscalía, tanto en materia de la comisión de delito como en materia de peligro procesal. Sobre el tema de comisión de delito, yendo a lo que tú mencionabas hace un momento, hay una serie de elementos de cargo, testigos, declaraciones, un tema, digamos, que en términos probatorios es muy abundante respecto a la presunta comisión del delito de lavado de activos por parte de Humala y Heredia, y la consecuencia de eso debió haber sido, o debería de ser, ir a juicio con ese acervo probatorio, que el fiscal formule acusación y que tras la acusación Humala Heredia está en el banquillo de los acusados y un juez decida finalmente si son culpables o inocentes. Acá lo que ha habido es que ese acervo probatorio se utiliza para una prisión preventiva, porque el otro elemento de la prisión, además del tema de la prueba del delito, el otro tema para la detención es que exista peligro procesal, que en términos ciudadanos significa peligro de fuga, peligro de que alguien se pueda fugar del país, o peligro de que yo pueda comprar testigos, peligro de que yo pueda, digamos, desaparecer pruebas, es decir, el peligro de perturbar. Ahora, pero acá en la perturbación del proceso lo que a uno le llama la atención es que de alguna forma las cartas ya están puestas sobre la mesa. Cuando uno, incluso si estas cartas pueden estar en peligro, probablemente sea por responsabilidad de la propia Fiscalía. El fiscal Juárez es quien abre una investigación por lavado de activos contra Jorge Barata, en el mismo momento prácticamente en que Barata ha negociado una colaboración eficaz con Hamilton Castro. Entonces, lo primero que uno ve es una suerte de desorden en la estrategia fiscal. En fin, el señor pues, Juárez considerará que hay que ir detrás de Barata. Hay quienes piensan que más bien el testimonio de Barata es fundamental para poder involucrar a quienes hayan caído en actos de corrupción. Ok, por un lado. Pero por otro lado, ya se conoce la declaración de Barata, ya se conoce de sobra las irregularidades financieras en los manejos de la campaña, ya se conoce, por supuesto, la declaración de Marcelo Odebrecht, que en buena medida confirma la de Barata. Entonces, si efectivamente ya eran conocidas las pruebas, si había poca probabilidad en principio que estas fueran a ser alteradas a estas alturas, es decir, Humala no va a comprar a Jorge Barata o no va a comprar a Marcelo Odebrecht como testigo, ¿no? El juez Concepción Carhuancho no pudo decirle a el fiscal Juárez, oiga, señor, formule usted investigación y comencemos el juicio oral. ¿No tenía esa posibilidad? En esta etapa no. ¿Por qué? Porque lo que estaba, digamos, sujeto a decisión era el tema de la prisión preventiva. Hay otro mecanismo procesal que es el mecanismo del control de plazo. Si alguna de las partes insta el control de plazo y pide al juez que controle el plazo, el juez puede obligar al fiscal a cerrar la investigación y pasar a la etapa siguiente. Que se ha dado antes. Se ha dado en muchísimos casos. Sí, así es. Y el nuevo Código Procesal aplicable al proceso permite ese mecanismo del control de plazo. Volviendo a lo que tú mencionabas, que es el tema de la declaración de Barata, hay acá, y los abogados lo sabemos, cierta rivalidad en cierto modo entre lo que es la división de lavado de activos de la Fiscalía y la división anticorrupción. La división anticorrupción, en este caso la tiene el doctor Castro, Hamilton Castro, y en el caso de lavado, lo tiene a cargo el doctor Juárez. No hay una coordinación, y ese es un problema del sistema, porque el señor Hamilton Castro firmó un acuerdo con la empresa que implica no procesar a los brasileros,
Juárez no conoce esa información y es por eso de que Barata ha dicho, yo ya no voy a colaborar más en el proceso. ¿No conoce o no la considera importante? Porque es difícil que no la conozca. Sí, pero Me cuesta... aunque parezca increíble, nadie conoce el documento, solamente el fiscal Hamilton Castro y el fiscal de la Nación. ¿Y Castro no le habrá comentado a Juárez, oye, estos son los términos Ese es el tema que yo digo tiene que ver con la falta de coordinación. Eso es responsabilidad del fiscal de la Nación, Carlos. Tiene que haber una coordinación básica y elemental para que la Fiscalía, que es un cuerpo, digamos, jerárquicamente organizado, funcione de manera coherente. ¿Qué digo yo como juez federal de Estados Unidos a quien me llega la carpeta de un expresidente de un país llamado Perú que se llama Alejandro Toledo? Yo pregunto, a ver, señor, resulta que tenemos dos fiscales involucrados, en ese caso es Hamilton Castro y Gabriela Villar, dos investigaciones distintas por el mismo caso, tiene dos detenciones preventivas por un caso que al final Ecoteva y Odebrecht, que estamos hablando de que se utilizó la plata de uno para lo otro, porque hay dos investigaciones. Y usted me está diciendo que a otro expresidente lo están mandando a la cárcel sin iniciar juicio. Bueno, un juez de Estados Unidos debe verlo con mucha curiosidad esto. Claro. Y sin duda puede involucrar o puede influir en la decisión que él tome ante un eventual proceso de extradición, claro, ¿no? Especialmente si la Sala Superior, que ahora va a ver el caso Humala Heredia, revocara la detención, ¿no? Porque, como yo siempre digo, no estamos acá en Suiza. Los jueces no juzgan en papel y fríamente. Los jueces tienen una cultura judicial. Y sin duda leen periódicos, ¿no? Claro, y el juez Carguancho un largo historial, digamos, de detenciones preventivas, que algunos lo llaman, pues, para decirlo de manera, digamos, sosegada, un juez un poco carcelero, ¿no? Entonces, él ordenó la detención de Toledo, toda la gente de la línea 1, incluyendo Jessica Tejada, solo por firmar una cuenta, etcétera. Entonces, mientras mis colegas han estado apuntando al tema de que acá no va a pasar nada, no hay razones jurídicas, hay que ver los precedentes. Y en el caso de Humala Heredia, los precedentes del doctor Saguanay, que es el juez que va a integrar la Sala Superior, junto con Jessica León y Quispe Auca, son precedentes que en algunos casos han favorecido a la expareja presidencial. ¿Recuerda usted alguno? Recuerdo en particular el que tiene que ver con el pedido del fiscal del año pasado. El fiscal Juárez, cuando Heredia se va fuera del país, pide la detención. Carguancho no se la da, le da simplemente la comparecencia con restricciones, y esto, una vez que es apelado a la sala lo confirma. Y es por eso de que la sala deja sin efecto incluso impedimento de salida, prácticamente una comparecencia simple para ellos. ¿En cuánto tiempo suele resolver una sala como esta, una apelación? Se lo pregunto porque sí hay un antecedente inmediato que es el de Félix Moreno, claro, ¿no? En este caso hablábamos no solamente de una alta autoridad, por supuesto no era un expresidente de la República, pero una autoridad en funciones, claro, del gobierno regional. Allí no solamente se revoca la detención, y tiene algún tipo de semejanza, no me refiero al caso en sí, sino a la conducta del procesado, sí, claro, ¿no? En el sentido que te entregas, ¿no? En todo momento, no hay un momento en el que pases a la clandestinidad o a ser prófugo, que sin duda habría cambiado la condición probablemente de Humala y de Heredia para asumir una apelación. ¿Cuáles son los plazos de una sala como esta? Sí, una vez que se formula la apelación y se elevan el expediente se eleva con todos los actuados a la sala superior, el plazo para que la sala decida es de 20 días luego de la audiencia, lo que en la práctica puede significar de 30 a 60 días. En el caso de Félix Moreno, la decisión llegó 2 meses después. Entonces, en el caso de Moreno, hay que tomar en cuenta un dato importante, ¿no? Ahí teníamos el testimonio de Gil Chavid y el testimonio de Bertolotti, el señor Barata, que apuntaban a que él había recibido dinero. Hay transferencia, ahí llega a haber una transferencia ubicada. Y la crítica de la sala del doctor Carcausto, es de que no había habido una corroboración en tan breve plazo. O sea, un plazo de 5 días, 3 días, 7 días, no se puede hacer una corroboración de un testimonio. Y es por eso de que revocan y dicen, la versión de un colaborador eficaz solamente puede servir para ir a juicio una vez que esté debidamente corroborado. En el caso de Humala Heredia, tiene sus variantes, ¿no? Porque no solamente está el testimonio de Barata ni el testimonio de Marcelo Odebrecht, sino hay una serie de testigos que hablan de los pagos, digamos, maquillados para la financiación de la campaña en 2011, ¿no? Para finalizar, Carlos, aquí lo que aparte estamos viendo es que estamos hablando de todas estas salas y estos jueces, pero se supone que hay un sistema nuevo anticorrupción. Otra vez, ¿no? Otra vez hablamos de la descoordinación del sistema. Así es. En el caso de Moreno, era un juez que no estaba adscrito a este sistema, y hay quienes dicen que Moreno sí debía no estar adentro. Y está otro caso como el del señor Acurio, donde ahí sí el sistema nuevo anticorrupción dijo, no, el señor se queda dentro de la canasta. ¿Por qué los jueces especializados, se supone en esta materia, no están viendo los casos? Fíjate, hay un tema importantísimo que tú has tocado, ¿no? Que es el tema de la coherencia y la coordinación.
Hay una rivalidad también, todo el mundo lo sabe, entre lo que es la Sala Penal Nacional que La señora Inés Villabonilla. Inés Villabonilla versus la sala que preside. Que es la señora Susana Castañeda. Otsu, ¿no? Claro, entonces hay cierta rivalidad, se han peleado por los procesos y uno de los procesos que se ha quedado en la Sala Penal antigua es este caso. Porque venía de lavado de activos de Heredia y Humala. En realidad, Juárez agarra lo de Odebrecht lo que le correspondía, porque si no Castro lo hubiera visto. Lo hubiera podido tratar, ¿no? Entonces, eso hace de que la jurisprudencia no sea uniforme. Por ese motivo de que en el caso de Félix Moreno, la detención se revoca, y en el caso Acurio, que lo ve otra sala, de la nueva Sala Penal Anticorrupción, ya el tribunal confirma, ¿no? Y dice, bueno, la versión de un colaborador, así sea de pocos días, de confirmación, es una versión suficiente para una detención preventiva. Y eso está ahorita en la Corte Suprema, pendiente de una casación que se decidirá. La del estribo, Carlos, mencionabas las opiniones de tus colegas. Es el consenso más claro que yo he visto en el Perú desde hace mucho tiempo. No he escuchado opinión, creo yo, de penalista de peso, que incluso alguien como Nakazaki, pues que nos imaginamos, no es que vea pues a Nadine Heredia y Ollanta Humala con simpatía, que viera, digamos, un sustento en la presentación del fiscal Juárez, un sustento que justificara. Sólido, claro. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Evidentemente son abogados y seguramente pues razonan como lo que sería pues un abogado defensor, pero el consenso es bastante notorio. El consenso es muy claro en el sentido de que acá no habían razones suficientes para una detención por la falta de ese peligro procesal. Los Humala Heredia, mal que bien, han cumplido con todas sus reglas de conducta. Y no se trata de decir que son inocentes, porque eso se va a ver en un juicio. Sin duda que no, y eso hay que reiterar. Juicio, proceso. Eso hay que reiterar. Pero en este caso, digamos, hay cierto consenso de la Academia Jurídica Nacional de que este caso no daba para una detención, pero, como yo siempre digo, hay que ver los procesos no solo académicamente, hay que ver la parte de la persona, por el tema de la cultura judicial, y hay que analizar los precedentes. Y en el caso de Juez Carguancho, como yo he venido diciendo hace un par de días, él tiene un largo historial de detenciones preventivas dictadas, flexibilizando estos conceptos de peligro procesal. Por ejemplo, lo que tú mencionabas hace un rato, ¿no? El tema de las hijas, ¿no? Lo descartó, pero sí tomó en cuenta de que Humala llegó tarde a una declaración, como un elemento, digamos, Keiko Fujimori ha tenido incluso problemas para citaciones fiscales, ¿no? Ni qué decir. O por ejemplo, Alan García también. El tema de los testigos de madre mía, ¿no? Es de otro proceso. Para muchos jueces el peligro procesal debe darse en el mismo proceso, pero para el juez ha pesado también el otro tema del. Y si bien el Poder Judicial, Duberlí Rodríguez ha defendido el tema de la designación de los jueces, que yo creo que hay que estar de acuerdo con eso, ¿no? O sea, no estamos en un tema en el cual acá no puede haber, por ejemplo, que el Ejecutivo influya, ¿no?, en el Poder Judicial, como sí puede haber sido en otros momentos, pero los jueces leen periódicos. Así es. Y sin duda hay un elemento de ver hacia dónde sopla el viento, y cuando estamos en una sociedad que no es madura como la nuestra, pues evidentemente hay factores que pesan. Carlos, muchas gracias por esta conversación esta mañana. Muy interesante la información que nos trae. 7:59, vámonos a un corte. Regresamos con los titulares y más en TV Perú Noticias. No se vayan.